Vamos a iniciar con el cálculo de las derivadas básicas. Para ello, pues, tenemos establecidas las 5 fórmulas básicas que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, tenemos la fórmula de la derivada con respecto a x de c, siendo c cualquier constante, cualquier número real. Siempre que observemos una función constante, su derivada, como nos lo indica aquí la fórmula, va a ser igual a 0. Para los ejemplos, 1, y es igual a 9, por lo que al obtener su derivada va a ser igual a 0. Segundo, y es igual a menos 1/2. Al obtener la derivada de esta función constante va a ser igual a 0. Tercer ejemplo, y es igual a menos pi. Su derivada va a ser igual a 0. Esta es la primera fórmula básica, la derivada de una constante. Vamos con la segunda, la derivada con respecto a x de x, es decir, de una variable, va a ser igual a 1. Siempre que estemos derivando con respecto a la variable x, siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, la derivada de cuando y sea igual a x, al colocarla, va a ser igual a 1. Tercera fórmula básica, la derivada con respecto a x de c por x, es decir, de una constante por la variable, siempre va a ser igual a la constante. En los ejemplos, y es igual a 4x, al obtener su derivada, pues va a ser igual a 4, a la constante, de acuerdo a lo que me dice la fórmula. Segundo ejemplo, y es igual a menos 7x, su derivada va a ser igual a menos 7, la constante. Tercer ejemplo, y es igual a menos 1/8 de x. Su derivada va a ser igual a la constante, a menos 1/8. Vamos con la siguiente fórmula básica, la derivada con respecto a x de x a la n, es decir, de una variable elevada a un exponente. Esto nos dice que va a ser igual al exponente por x a la n menos 1. A ese exponente le vamos a quitar 1. Para los ejemplos, y es igual a x a la 9ª potencia, al obtener su derivada, bueno, pues nos dice la fórmula que el exponente baja, en este caso mi exponente es 9, por x al exponente menos 1. Por lo que al momento de simplificar, su derivada nos va a quedar como 9x a la 8ª potencia. Segundo ejemplo, y es igual a 3x a la 6ª potencia. Al obtener su derivada, arrastramos en este caso la constante, que es 3, abrimos un paréntesis porque vamos a aplicar la fórmula de x a la n, en donde nos dice que baja n, en este caso el exponente es 6, por x a la n menos 1. Al momento de simplificar, 3 por 6, 18, x a la 5ª potencia. Esta es su derivada. Siguiente ejemplo, y es igual a menos 1/4 de x cuadrada. Al obtener su derivada, arrastramos en este caso la constante, menos 1/4, abrimos paréntesis para aplicar la fórmula de x a la n, en donde dice que baja el exponente nuevamente, que es 2, por x a la n menos 1. Al simplificar, menos 1/4 por 2 nos va a quedar menos 2/4 de x, 2 menos 1 nos va a quedar exponente 1, por lo cual pues no lo colocamos. Simplificamos únicamente la fracción porque observamos que ambos, tanto numerador como denominador, tienen mitad. Entonces nos va a quedar la fracción como menos 1/2 de x. Esta es su derivada. Siguiente ejemplo, y es igual a 4 sobre 5 veces x al cuadrado. En este caso, para poder aplicar la fórmula de x a la n, tenemos que subir la variable. Cuando subimos la variable, el exponente cambia de sentido, es decir, que nos va a quedar como x a la menos 2. Por lo tanto, al hacer esta conversión, nos quedaría la función como y es igual a 4/5, la constante no cambia, subimos la variable de x a la menos 2.
para poder aplicar x a la n. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar ya la derivada. Al derivar la función nos va a quedar como 4/5, arrastramos la constante, abrimos paréntesis para aplicar x a la n. En este caso, n es menos 2 de x a la n, que es menos 2 menos 1. Simplificamos, esto va a ser igual 4/5 por menos 2 menos 8/5 de x, simplificamos exponente, menos 2 menos 1, menos 3. El exponente no nos puede quedar vivo, por lo tanto hay que regresarlo como denominador, es decir, que acompañe al número 5. Por lo que el resultado nos va a quedar como menos 8 sobre 5 veces x al cubo. Esa es la derivada. Siguiente ejemplo, número 5. Y es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. En este caso, como la x está dentro de una raíz, vamos a cambiar la raíz por un exponente fraccionario. Al hacer esta conversión nos va a quedar como y es igual a x a la 2/3. El exponente que acompaña a la x se queda como numerador. La raíz nos indica el denominador de ese exponente, por lo que podemos aplicar x a la n. Al aplicar x a la n, pues nos dice que baja el exponente n, que en este caso va a ser 2/3, por x a la n, 2/3 menos 1. Entonces seguimos aplicando la derivada de la función, simplificando el exponente, 2/3 por x a la n menos 1, 2/3 menos 1 me va a quedar menos 1/3. Como el exponente no puede quedar negativo, hay que bajarlo, como lo vimos en el ejemplo anterior, hay que bajarlo y pasaría junto al 3 y quedando como exponente positivo, por lo que al hacer esta conversión nos queda como 2 sobre 3 veces x a la 1/3. El exponente ya está en positivo, en entero positivo, pero ahora hay que convertirlo a su raíz nuevamente. Por lo que el resultado final nos quedaría como 2 sobre 3 veces la raíz cúbica de x. Y este sería el resultado.